Buenos días, familia. Hoy estamos de nuevo aquí teniendo esta oportunidad de compartir juntos y de poder alimentarnos de lo que viene de la palabra de Dios y que en verdad es un tiempo muy especial donde podemos compartir como iglesia. Hoy en esta mañana donde estamos dando gracias a Dios por este 31 de mayo, día de Pentecostés, y donde es la oportunidad en Madrid de pasar a la fase, ya estamos en fase 1, donde podemos congregarnos con un aforo limitado, pero podemos ya encontrarnos. Y esto de verdad que nos produce un cierto motivo de gozo, de poder compartir juntos con todas las medidas, con las manos debidamente lavadas, estar cuidándonos, utilizando también las mascarillas, tener toda la serie de indicaciones que los sanitarios nos han dado, pero bueno, que es oportunidad de volvernos a encontrar, de poder compartir, de poder tomarnos un café, de poder salir y por lo menos poder acercarnos un poco más los unos a los otros. Claro está, conservando la distancia que se nos ha también recomendado por cuidados de salud. También estamos en el 5º día de duelo nacional y por esta razón, pues el país entero está de luto, el país entero está sintiendo también el hecho de poder acompañar a todas estas familias que han perdido seres queridos en este tiempo. Así que nosotros tenemos hoy la oportunidad de poder estar juntos, de poder de nuevo ir recuperando la normalidad, que no es fácil para ninguno de nosotros. Estamos entonces hoy, día de Pentecostés, donde recordamos que Pentecostés significa 50 días después del sacrificio de la Pascua, del Cordero Pascual, y donde los judíos también están celebrando la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí, como todos hemos podido leer también en las Sagradas Escrituras. También es la fiesta de los primeros frutos o fiesta de la cosecha. Y esta cosecha, de esto vamos a estar hablando también en el tema que vamos a compartir hoy. También otra cosa que para nosotros y toda la comunidad cristiana realmente nos llena de gozo celebrar es que también fue derramado el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, sobre aquellos hombres y mujeres que estaban esperando la venida del Espíritu Santo como había sido anunciado por Jesús. Jesús había dicho, si el grano de trigo no muere, no puede llevar fruto. Y se refería precisamente a esta fiesta, a la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos, de los granos que habían sido ya recogidos y que realmente eran ofrecidos y consagrados también a Dios. Por eso, para nosotros en este tiempo es un tiempo también de poder recordar. Y no solamente recordar, sino honrar a Dios por todo esto que está escrito y que ha sido dejado para que nosotros no nos olvidemos de ello. Entonces, viendo cada una de estas cosas, vamos a ver que Pentecostés es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque nos habla también del Espíritu Santo. Y te preguntarás, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Por qué si no lo veo, si no lo puedo tocar, cómo es posible entonces creer? ¿De qué manera lo puedo explicar? Y de ello vamos a aprender hoy un poco. Vamos entonces juntos a poder ir en la palabra de Dios y vamos a encontrar una riqueza que para nosotros realmente ha sido muy importante. El Espíritu Santo en hebreo es llamado Ruach HaKodesh, que es el Santo Espíritu de Dios. Y para nosotros es muy importante aprender ¿qué es lo que significa? ¿Por qué Jesús nos habló de una manera muy especial cuando nos dijo en San Juan 16? Y si quieres podemos buscarlo, San Juan capítulo 16, versículos del 12 al 14. Si no tienes Biblia a la mano, te lo puedo leer. Jesús nos habló de él y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Son 2 versículos que contienen realmente mucha información, porque nos habla del Espíritu Santo como alguien que nos va a traer
algo que nosotros no conocíamos y por ello es tan importante que nosotros le conozcamos. Entonces, vivimos en una crisis de identidad y te habrás dado cuenta que hoy justamente en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, estamos luchando precisamente en todo aquello que tiene que ver con la identidad, porque la identidad tiene un origen familiar. Papá y mamá, que conforman la familia, ambos dan un aporte muy importante. Mamá aporta amor, pero papá aporta seguridad. Por eso es muy importante que en el seno de la familia esto sea un regalo realmente para los hijos. Cuando uno de los padres falta, hay una carencia. Y hay una carencia que muchas veces vamos a estar buscando cómo llenarla de alguna manera. O cuando hemos tenido también a nuestros padres, pero no han sido un buen modelo. Entonces eso genera muchas veces traumas, carencias en nuestras vidas que también nos van a afectar a nivel espiritual. Entonces, el problema más grande que podemos vivir hoy es el no saber quiénes somos, para qué estamos aquí, o sea, no saber realmente, no conocer nuestra identidad. Entonces, cuando nosotros no conocemos nuestra identidad, vamos a estar queriendo imitar a otros, vamos a estar teniendo envidia de otros, porque les funciona y a nosotros no nos funcionan las cosas de la misma manera. Entonces vamos a estar en una vida que realmente no tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. Entonces también vamos a vivir queriendo agradar a otros. Y esto nos lleva a mendigar cariño, a mendigar aceptación. Y esto realmente produce mucha tristeza. Vivir también con un perfil falso y no como Dios nos diseñó. Es otra de las cosas que puede traer en nuestra vida frustración y no es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. En estos días estaba leyendo de alguien que había sufrido lo que era el robo de identidad y yo no sé si alguna vez has escuchado de eso o si tú has sido víctima también de ello. Hoy por todas aquellas circunstancias de protección de datos se nos recomienda cuidar mucho de todos nuestros datos, de nuestra identidad, porque el robo de ella es un delito grave. O sea, hay ladrones cibernéticos y ¿qué es lo que hacen? Aquí anoté algunos detalles que quería compartir contigo. Cuando ellos roban tu identidad, te utilizan, vacían tu cuenta, toman decisiones por ti, usan tu información privada, y eso es muy importante, se apoderan de lo que era tuyo, te roban. Y además, por encima de todo eso, además de eso, te toca pagar lo que el ladrón gastó en tu nombre. Y de verdad que eso es horrible. Pero bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué es tan importante y por qué el enemigo está tan interesado en que tú y yo no sepamos quiénes somos o cuál es el propósito para el cual estamos aquí? Porque es que no estamos aquí para sufrir, no hemos venido aquí para tener resignación para todo lo que venga, no, hemos nacido y hemos crecido con un propósito de Dios. Sucedió una vez que había un hombre que era Nicodemos. Nicodemos era un hombre que tenía mucho conocimiento teológico, era fariseo, era una de esas personas que se había preparado muy bien, que no era fácil de engañar, pero él observaba cómo Jesús hacía, cómo Jesús vivía, de qué manera realizaba milagros y todo eso cautivó realmente su atención. Un día Nicodemo, o sea, porque su seguridad estaba en que él era hijo de Abraham, por lo tanto, ser hijo de Abraham era un reconocimiento muy fuerte. Eso le hacía tener poder a nivel espiritual para sentirse que realmente valía. Entonces, una noche se le acercó a Jesús. Y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 3, desde el versículo del 1 al 3. Y cuando Nicodemo se le acercó a Jesús, dice la Biblia que se le acercó de noche, cuando nadie le estaba viendo, porque hay muchas veces necesidades en nuestras vidas de buscar a Dios en momentos de intimidad. Así lo hizo Nicodemo. Nos narra así San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante
Jesús también le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En este momento, a mí me llamó muchísimo la atención el lenguaje que Jesús está utilizando cuando comienza a referirse al Espíritu Santo. Y le dice a Nicodemo, hay algo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas no es más conocimiento teológico. Lo que tú necesitas no es sentirte seguro por la herencia que traes como hijo de Abraham. Lo que tú necesitas es comenzar de cero, es nacer de nuevo. Y realmente para alguien que ha dedicado tanto tiempo a algo tan importante y decirle que eso no vale, tiene que ser muy frustrante. Y parece que Jesús le estaba dando en ese momento no mucha esperanza, sino que le estaba cortando completamente con todo lo que para él había sido tan importante, todo lo que para él había sido su riqueza. Y que en ese instante Jesús lo confronte de esa manera. Yo pienso que para Nicodemo no tenía que haber sido algo fácil, no era un momento fácil de su vida. Sin embargo, Jesús le dice, Nicodemo, tú necesitas comenzar de cero, tú necesitas nacer de nuevo. Y comienza en ese momento Nicodemo a pensar, ¿y de qué manera, cómo un hombre viejo puede volver a nacer? Y Jesús tuvo la delicadeza de dejarle esa inquietud. Imagina cómo puede ser un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento significa una nueva ciudadanía. Tú y yo necesitábamos una nueva ciudadanía, porque con la ciudadanía terrenal no podemos entrar al reino de los cielos. No es nuestra ciudadanía celestial, no es nuestra ciudadanía terrenal la que nos da acceso al reino espiritual, sino la ciudadanía celestial. Y eso es muy importante. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y nos sigue hablando entonces del apóstol Pablo de detalles que van a ser muy importantes para que entendamos en qué consiste esta nueva ciudadanía. Porque dice que esta ciudadanía viene siendo manifiesta, dice, con un sello. Y vamos a ver quién nos ha sellado. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, quien sella es Dios. Antiguamente, los reyes, ¿cómo era que sellaban? Tenían su sello en su anillo. Y todo lo que sellaban se convertía en algo legal, en algo válido. Después, en el siglo XV hasta el siglo XVII aproximadamente, se utilizó el sello de lacre, que era una pasta que era derretida y con ella daban legalidad también y podían hacer envíos de cosas que no iban a ser abiertas hasta que no fueran recibidas por su dueño. Entonces, cuando hablamos entonces de sello, ¿por qué es importante y qué es entonces el sello? Lo que la Biblia nos dice es que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea que ese sello es el Espíritu de Dios, es el sello en nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios es el sello de nuestras vidas, es lo que nos da legalidad a nivel espiritual, es lo que nos da legalidad como hijos de Dios. Pero ojo que quien sella es el Padre. ¿Cómo? Dice algo muy importante en lo que acabamos de leer en Efesios 1, capítulo 1, versículo 13, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. Dos cosas son importantes en este sello, para que este sello se dé. Que yo invite a Jesús a mi corazón, porque él es el camino, la verdad y la vida. Porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, él es el verbo, quien tiene al Hijo, quien tiene al Hijo, tiene al Padre, y habiendo creído en él. Por lo tanto, es muy importante que nuestros oídos espirituales se puedan abrir para que podamos aceptar aquello que viene de parte de Dios. Un buen padre, ¿qué es lo que hace? Cuando un hijo nace, lo registra.
Y tú y yo eso lo sabemos. Porque un hijo que no tiene registro, no se lleva a registrar, es un hijo que no es legal. Es un hijo que no tiene derechos familiares. Y la verdad es que es llamado entonces, tiene otro nombre, que es el nombre se le determina como bastardo. Mientras que la legalidad nos da derechos, nos da identidad, y es eso lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro sello que nos permite, nos da legalidad como hijos de Dios y nos introduce dentro de la familia de Dios. Esto es maravilloso. Es que cuando hablamos del Espíritu Santo, realmente a mí me emociona poder hablar de Él, porque todo lo que he descubierto del Espíritu Santo, entiendo que es tan maravilloso, y por esa razón Jesús nos habló con tanta intensidad acerca de la venida del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Va a formar nuestro carácter para que nuestro carácter sea como el de Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Como la celebración del Pentecostés es la fiesta de cosechas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe cosechar en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto que debe ser cosechado en cada uno de los discípulos de Jesús? Ello lo podemos encontrar entonces, tendríamos que irnos a Gálatas, y en Gálatas 5, 22 al 23, entonces podemos leer: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, y contra tales no hay ley. ¿Por qué? Porque también nos habla de que la carne tiene un fruto, ¿no? ¿Y qué es la carne? O sea, lo que sale de nosotros, nuestro egoísmo, que nos lleva realmente a manifestar algo que no viene de parte de Dios. Entonces, por eso hay dos tipos de fruto: un fruto de la carne y un fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos cuidar, que realmente se dé en nuestra vida? Es el fruto del Espíritu Santo, y es algo que sale, no es algo que voy a fingirlo, no es que ahora voy a fingir esto o lo otro, no, es algo que sale natural. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, y eso no puede ser realmente sino una dádiva de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos consuela. ¿Y por qué nos consuela? Porque cuando Jesús se fue, hubo un sentimiento en los discípulos de orfandad, de alguien tan querido que ha partido y ya no está en medio de nosotros. Eso produce dolor, eso produce una tristeza muy, muy grande. Y lo que hace el Espíritu de Dios es que viene y consuela los corazones, para que no nos sintamos solos y para que sintamos que somos parte de una familia. Y que aunque en este momento haya una separación física, si hemos caminado con Jesús, nos volveremos a encontrar, porque ya nuestra ciudadanía no es terrenal, somos ciudadanos del cielo y tenemos vida eterna, que comienza en el instante en que nosotros invitamos a Jesús a cada uno de nuestros corazones. Pero hay una situación que sucede, y es que el Espíritu Santo es una persona, y como persona nos dice también el apóstol Pablo, cuidado, nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo o cuándo lo entristecemos? Porque sí ha sido dado para guiarnos, para conducirnos a toda verdad. ¿En qué momento lo entristecemos? Pues en el momento en que nosotros desobedecemos, en el momento en que somos tercos. Porque yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces hay un sentir que Dios pone en nuestro corazón que a veces nos incomoda, pero no queremos hacerle caso. Queremos más bien hacer lo que a nosotros nos parece, porque muchas veces no entendemos, o sea, ¿será de Dios? No será, pero solamente lo sabremos si obedecemos, porque cuando obedecemos viene un fruto, y ese fruto produce alegría, produce paz y produce gozo. Eso es maravilloso, y yo creo que si lo has vivido, puedes dar testimonio de que eso es verdad. Ahora, en este tiempo es tiempo de mucha prueba. Este tiempo de pandemia es un tiempo donde también hay muchas preguntas que han surgido, y preguntas como ¿cuáles? O sea, ¿cuántos cristianos en este tiempo de pandemia se han anestesiado? Otros se han acomodado. Muchos cristianos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, lo que han hecho es, como hay tantas predicaciones, hay buffet libre, se han conformado en este momento simplemente con las predicaciones y han sustituido eso a la lectura de la Biblia y al discipulado. Ya no hay tiempo para leer la Biblia, ya no hay tiempo para compartirle a otro de Cristo, para ejercitar sus dones sirviendo a otras personas.
ya no hay tiempo para intimidad con Dios. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido este tiempo de pandemia en tu vida espiritual? ¿Te ha acercado más a Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo ha sido este tiempo? O sea, realmente dentro de lo que es el servicio a Dios. O si después de este tiempo que ha generado cierta comodidad, has decidido mejor ya no volver más a congregarte. O has decidido llevar una vida un poco más light. Si eso es lo que ha sucedido en tu corazón, sería hoy un buen momento para que puedas hablar con el Espíritu de Dios y le puedas comentar y le puedas decir cómo estás viviendo tú este tiempo, porque eso no es lo que está sucediendo a nivel espiritual. Estamos viviendo tiempos de prueba y en esta prueba muchos soldados de Jesús están siendo probados. A ver si son soldados de verdad o soldados de chocolate. El soldado de chocolate se derrite cuando hay calor. Así que yo espero que tú seas de esos bien guerreros que realmente se acercan al Señor. ¿Tienes deseo de ser parte de un equipo de siervos de Dios? ¿O este es el tiempo donde más bien prefieres hacer las cosas solo? Cuando Dios nos llama a ser parte de una familia. Y dentro de una familia es muy bonito saber que cada uno tenemos una función especial. Es muy bonito saber que cada uno tenemos también habilidades y talentos. Y esas habilidades y esos talentos, cuando los ponemos todos al servicio de Dios, realmente podemos edificar la iglesia. Podemos llevar el mensaje de una manera mucho más fuerte, mucho más fácil, mucho más sencilla, mucho más agradable, porque es Dios quien produce eso en los corazones. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, la pregunta también es, ¿tú estarías dispuesto a dar de tus dones, de tus talentos, ¿no? De tus recursos, aún de tus recursos financieros, para que el evangelio, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que la palabra de Dios siga siendo predicada? ¿O todo lo contrario? Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo también nos guía, pero también nos reviste de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, fue anunciado que íbamos a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo. Pero ese poder no es porque, claro, ahora vamos a ser los superhéroes y vamos a hacer cosas sobrenaturales. Ese poder no es para que nuestro ego sea exaltado. El poder que es dado por el Espíritu Santo es para ser testigos de Jesús. Es para poder dar testimonio de lo que Él ha hecho y de lo que su palabra dice y que debe ser anunciado también para otros. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es tan importante para dar testimonio de Él, porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlos. Y ser llenos del Espíritu Santo es una orden que encontramos en Efesios 5:18. Pero ¿cómo puede un creyente realmente ser lleno del Espíritu Santo? O sea, la única manera que yo considero realmente y que he probado en mi propia vida es a través de la obediencia. Entonces, la obediencia realmente significa el hecho de estar sometido a la dirección del Espíritu Santo. Y tú te das cuenta cuando no estás obedeciendo a Dios porque hay una tristeza que va adentro. Y esa tristeza desaparece solo en el momento en que te arrepientes, en que le pides perdón a Dios y vuelve el gozo de su salvación en nuestras vidas. Eso realmente es lo que deberíamos hacer, pero muchas veces acumulamos desobediencia tras desobediencia y eso trae frustración en nuestras vidas y luego nos detiene completamente y detiene todo el fruto que podía haberse dado y que se estanca o se muere. Ahora, ¿sabías que no todos somos guiados por el Espíritu de Dios? Esto es muy importante que lo sepas porque dice que los hijos son guiados por el Espíritu de Dios, porque ha sido dado el Espíritu Santo para realmente conducirnos. Entonces el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿qué es hacer los deseos de mi carne? Es hacer mi propia voluntad. O sea, lo que a mí me nace, lo que yo quiero hacer. Y generalmente lo que a mí me nace y lo que yo quiero hacer es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero muchas veces sucede así en nuestras vidas y realmente eso es bastante difícil, es como una pelea que se vive, una batalla interna y esa batalla interna a veces gana más la carne que el propio espíritu. Así que es una pelea con la que siempre estamos batallando. En Gálatas 5, versículos 16 al 21, el Espíritu Santo entonces nos habla
El apóstol Pablo nos habla de este fruto que es muy importante que en nuestras vidas se dé, porque dice que hay un fruto de la carne, pero también hay un fruto del Espíritu, como habíamos hablado anteriormente. El apóstol Juan, en San Juan 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto parece una muy buena noticia, porque cuando dice todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré, entonces parece que pudiera ser la oportunidad de decir, bueno, entonces en el nombre de Jesús pido una casa, pido un coche, en el nombre de Jesús pido ropa nueva, en el nombre de Jesús pido bolsos, pero de eso no se trata. O sea, no se trata de que esto es como un cheque en blanco para que podamos tener todo lo que a nosotros nos dé la gana, no. Dice, para que llevéis mucho fruto, está hablando de fruto en el reino de Dios. Y entonces ahí sí dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando trabajamos para la gloria de Dios, cuando nuestra vida va en función del servicio a Dios, tú te vas a dar cuenta que todo aquello que muchas veces son anhelos de tu corazón, son cosas que el propio Dios ha puesto en tu vida para que también ores por ella. Y cuando tú clamas por ella, el Señor te la da. ¿Por qué? Porque va conforme al plan y el propósito que Él tiene para contigo. También hemos visto que la esterilidad no es de Dios. ¿Qué es la esterilidad? Es la falta de posibilidades de dar fruto, de tener hijos. Y realmente el tener hijos es un motivo de mucha alegría. Ahora, la Biblia nos habla no solamente de los hijos físicos, nos habla de los hijos espirituales, de los hijos en la fe, porque muchas veces no hay un hijo físico, pero hay hijos, cosecha para el reino de los cielos. Y realmente cuando lleguemos a la presencia de Dios, de pronto vamos a encontrar que quizás en la tierra tuvimos un solo hijo o no tuvimos ninguno, pero en el cielo vamos a encontrar que hay toda una cantidad de hijos que aplauden porque habían nacido de nuevo. Y fuiste tú la persona que Dios usó para que ellos conocieran de Jesús. Son hijos en la fe. Y cuando yo pienso en eso, me pongo a pensar también en el momento en que nosotros nos presentemos delante de Jesús y dice que sea entregada la corona de gloria que Él tiene para todos aquellos que esperaban con gozo su venida, que anunciaban a otros: Maranata, el Señor viene, Jesús viene. Realmente a mí me apasiona hablar de esto y me produce una alegría. Yo pienso que el hecho de tener un hijo, así como tener hijos en la carne, en mi caso ha sido un motivo de tanta felicidad. Me acuerdo que en el momento a mí me había dicho el médico que yo no podía tener hijos y la verdad es que esto me produjo mucha tristeza y me imagino cuántas personas han tenido ese mismo dolor cuando han tenido la noticia, el diagnóstico médico, cuando dice no hay posibilidades, pierde toda esperanza. Me acuerdo que nosotros, Roberto y yo, oramos después de que ya estábamos casados y fui a un examen médico y el médico dijo: Berta, pierde toda esperanza, no es posible, tú no puedes tener hijos, no vas a poder tener hijos, tu útero está lleno de miomas. En ese momento para mí fue una tristeza muy grande, una tristeza inmensa y la verdad es que eso produjo un desconsuelo en mi corazón. Me acuerdo que con Roberto pues oramos, decidimos orar juntos y ese día Roberto me decía algo que a mí la verdad es que me dio mucha alegría saber de parte de él, porque él me decía: yo te quiero y no te quiero por los hijos que me puedas dar, yo te amo con hijos o sin hijos. Y eso me produjo realmente mucho descanso. Luego hicimos una oración juntos: Señor, nosotros vamos a servirte si nos das hijos y si no nos los das también te serviremos. Que sepas, Señor, que tú cuentas con nosotros, que sepas que nosotros estamos dispuestos a amarte, que estamos dispuestos a servirte. No vamos a hacer una huelga, no vamos a decirte que si no me das esto, entonces no hago lo otro. No, Señor, que sepas que puedes contar con nosotros de manera incondicional. No te vamos a poner condiciones para servirte. Bueno, esa fue nuestra decisión y esa fue nuestra oración. Pero la sorpresa más grande fue cuando, pasados 6 meses,
yo sentí que algo en mi estómago, como que algo no estaba normal. Pensé que era indigestión, pensé que era esto, pero resulta que se estaban repitiendo varios días la misma situación. Y cuando fuimos al médico, yo pedí que me hicieran el test de embarazo y el médico decía: Berta, eso es un embarazo psicológico, porque no es posible que tengas, no hay esperanza. Y yo le dije: ok, doctor, pero es que yo he sentido que se ha movido algo en mí. Y el doctor me miraba y me decía, pero él no sabía cómo convencerme de lo que él como médico sabía. Y bueno, para quitarme la idea de encima, me mandó a hacer el test de sangre y así fue. Me dijo: para que tú estés tranquila, te vamos a hacer un test de sangre para que sepas que no estás embarazada. Y yo decía: ok, me hicieron el test y cuando fue confirmado, yo estaba embarazada. Al momento en que supimos, Roberto lloraba de felicidad, yo también, yo lloraba de susto. Fue una emoción muy linda. Y luego yo decía: Señor, la llegada de Michelle fue un motivo de muchísima alegría. La verdad es que como padres primíparos no sabíamos cómo hacer, la veíamos todo el tiempo, no queríamos ni dormir. O sea, un hijo produce mucha felicidad. Y después de Michelle comenzamos a orar: Señor, un niño. Señor, un niño que queremos también consagrarte a ti. Y efectivamente vino Tito. Entonces, todo esto realmente nos produce tanta alegría. Poder registrar a un hijo, legalizarlo, es mi hijo. O sea, eso es un motivo de mucha alegría. Y me pongo a pensar cómo será la felicidad de Dios cuando alguien toma una decisión y le dice: yo quiero que tú seas mi padre, ¿no? Jesús, yo quiero invitarte a mi corazón, ¿no? Yo quiero aceptarte como mi hermano mayor, ¿no? Yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero abrirte la puerta de mi vida. Y quiero pedirte que seas mi Señor y que seas mi Salvador. Cuando eso sucede, dice la Biblia que en el cielo realmente hay fiesta. ¿Por qué? Porque cuando un pecador se arrepiente, hay una celebración espectacular ahí en el cielo. O sea, como la celebración que nosotros tuvimos en el momento en que nuestros hijos nacieron. Entonces, si para nosotros como humanos fue un motivo de tanta felicidad, ¿cómo será para el Señor? Estaba pensando también lo importante que es la ciudadanía, lo importante que es que tú seas un ciudadano. Por ejemplo, si tú has nacido en alguno de los países de la Comunidad Europea, el solo hecho de haber nacido en ese país, tienes también el derecho, naces también con el derecho, si eres registrado, de poder moverte en todos los 27 países de la Comunidad Europea. La importancia de ser un ciudadano registrado con legalidad, eso es muy importante. Ahora imagínate lo que sucede a nivel espiritual. Te estoy poniendo estos ejemplos simplemente para que tú veas, no tomes como poca cosa el tener una ciudadanía en los cielos. Tú no te imaginas el privilegio, no te imaginas lo importante que eso es en el mundo espiritual. Y bueno, entonces como estamos hablando que la esterilidad no viene de parte de Dios, sí tenemos que orar. Si no puedo tener hijos en mi carne, yo los voy a tener hijos espirituales. Voy a ser un instrumento para que el Espíritu de Dios pueda llevar al nuevo nacimiento a mucha gente. Y yo voy a trabajar en sociedad con el Espíritu Santo. Yo voy a trabajar unida al Espíritu de Dios. Y Señor, a donde tú me guíes, a quien tú me lleves, ahí yo le voy a hablar. Esto es maravilloso. ¿Sabes que cuando hablamos de esto, pensamos: Dios, qué bendición poder hacer equipo con el Espíritu Santo? Porque yo no puedo hacer milagros, pero el Espíritu de Dios sí los hace. El Espíritu de Dios puede tocar la necesidad de la otra persona. El Espíritu de Dios conoce aún lo escondido y lo oculto que hay en los corazones. Y eso no lo sabemos tú ni yo. Entonces es muy bonito trabajar con el Espíritu Santo. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevarás a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En Isaías 40, versículo 11 encontramos eso. Por eso he puesto aquí una ovejita. Porque cuando Isaías habla acerca de esto, está hablando del buen pastor. Y dice que como ese buen pastor, con esa dulzura, va cuidando de las ovejas.
Dice, lleva en su brazo a los corderos, en su seno los llevará, pero dice que pastoreará con suavidad a las recién paridas, a las que tienen hijos, a quienes están dedicándose a alimentar a otros, ¿no? A los corderitos del Señor, porque no nacieron ni de ti ni de mí, nacieron del Espíritu de Dios. Por tanto, las ovejas no son nuestras, les pertenecen al Señor. Y eso realmente es un privilegio que Él nos pueda conceder, el cuidar de ellas por un tiempo, para poder conducirlas en ese destino espiritual para el cual han sido llamados. Entonces, Miqueas 6:6 decía, ¿con qué me presentaré delante de Dios en este tiempo de fiesta de Pentecostés, fiesta de las cosechas? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Con qué fruto nos presentamos? ¿Por qué personas tú puedes hoy orar diciéndole, Señor, este es el fruto que te voy a presentar hoy? El corazón, estos corazones de estas personas a las que les he compartido tu palabra y han creído en ti, han oído tu palabra y han creído. Esos son los corazones que hoy te presento. Esta es la cosecha de almas, Señor, que hoy quiero presentarte. ¿Es eso lo que quieres decirle hoy? ¿Cuántas personas tienes hoy en tus manos que puedas presentar delante de Dios? ¿Cuál es el fruto que Dios te ha dado en este tiempo de pandemia, donde la palabra de Dios no ha estado presa? Nosotros hemos estado limitados, pero la palabra de Dios no ha estado limitada. El servir a Dios no ha tenido obstáculos. Están las redes sociales, hemos tenido los medios de comunicación y realmente esto es maravilloso. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Primero, arrepentirnos si no estamos en la sintonía correcta con Dios. Si no hemos tenido comunión con el Espíritu Santo, si hemos estado trabajando independiente del Espíritu Santo, es importante arrepentirnos y decirle, Señor, realmente perdóname por mi egoísmo, perdóname por hacer las cosas a mi manera, perdóname por mi indiferencia, por no contar contigo y perdóname por culparte de las cosas, de los pasos que he dado, Señor, que realmente han sido errores porque nunca te consulté. Vamos entonces a orar juntos en esta mañana y a entregarle este tiempo al Señor y a decirle juntos, yo quiero invitarte a que si puedes, ahí donde estás, cerrar tus ojos y decirle a Dios, no por el hecho de que cerrar los ojos sea una forma ritual, sino para que no te distraigas con ninguna otra cosa. También puedes orar con los ojos abiertos. Jesús cuando oró, dice la palabra de Dios que dice que levantando sus ojos al cielo comenzó a orar. Así que no hay un ritual específico para ello. Puedes orar con los ojos abiertos, puedes orar con los ojos cerrados. Pero si en este momento quieres hacerlo sin necesidad de distraerte con ninguna otra cosa, hazlo de la manera que mejor te parezca. Pero dile en esta mañana, Padre, gracias por sellarnos. Gracias porque somos tuyos. Gracias, Padre, por hacernos ciudadanos del cielo. Gracias por este privilegio tan grande que podemos tener cada uno de nosotros al haber sido sellados con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos enviaste lo más íntimo de ti para que cuidara de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu honras el ministerio de Jesús, por el reconocimiento que tú has dado a su labor, a todo lo que ha hecho. Gracias porque este es un tiempo de celebración donde también recordamos aquellas primicias de aquel grano de trigo que murió para dar fruto, un fruto abundante del cual hacemos parte cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tu Espíritu fue derramado sobre aquellos primeros discípulos, sobre aquellos primeros creyentes, aquellos que estaban dispuestos a llevar tu palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación y a ser discípulos a todas las naciones. Señor, quita todo egoísmo de nuestros corazones, quita hoy la esterilidad de nuestras vidas y queremos decirte como Nicodemo, Señor, que queremos comenzar de cero, queremos comenzar de nuevo contigo. Perdónanos por nuestra indiferencia, perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, perdónanos por haber hecho las cosas a nuestra manera. Hoy queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a llevarte mucho fruto, a ser instrumentos tuyos para que muchas almas realmente puedan llegar a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y te damos muchas gracias por tu palabra. Amén.